en la oscuridad más profunda del universo, hay estrellas que no brillan, laten. Cada segundo, un destello, luego otro y otro, tan precisos, tan regulares, que podrían medir el paso del tiempo mejor que cualquier reloj construido por la humanidad. Esas estrellas se llaman púlsares, restos de soles muertos que, en lugar de apagarse, decidieron girar a velocidades imposibles y emitir rayos de energía con la constancia de un metrónomo cósmico. Imagina una esfera del tamaño de una ciudad que gira sobre sí misma cientos de veces por segundo, tan densa que una cucharada de su materia pesaría más que una montaña, tan estable que su pulso podría usarse para sincronizar los relojes del planeta Tierra. Los púlsares son los relojes naturales del cosmos. Cuando una estrella masiva agota su combustible y colapsa, no siempre se convierte en agujero negro. A veces, su colapso se detiene justo antes, en un equilibrio extremo entre la materia y la presión cuántica. Ese equilibrio da origen a una estrella de neutrones, un cuerpo comprimido hasta el límite, con un campo magnético tan intenso que convierte su superficie en una tormenta perpetua de partículas y radiación. Pero en algunos casos, ese monstruo compacto comienza a girar, y en cada giro envía un pulso de energía que atraviesa el espacio como la señal de un faro en la oscuridad. De ahí su nombre, Pulsating Star, pulsar. Durante años, nadie entendió qué eran. Cuando se detectó la primera señal en 1967, su repetición era tan perfecta que los astrónomos pensaron que podía tratarse de una transmisión artificial. La llamaron LGM1, Little Green Men 1, pero no eran señales de vida inteligente, era el latido de una estrella muerta. Cada pulsación de un púlsar es una unidad de tiempo, una constante física escrita en el tejido del universo. Mientras los relojes atómicos de la Tierra se desvían con el paso de los siglos, un púlsar puede mantener su ritmo durante millones de años, sin perder ni una fracción de segundo. Es como si el universo hubiese dejado, en su inmensidad, instrumentos de precisión capaces de medir su propio pulso. Estos objetos no solo nos enseñan sobre el tiempo, nos muestran cómo la materia puede resistir el colapso total, cómo la energía y la gravedad se equilibran en un punto casi imposible. Un púlsar es el recordatorio de que incluso la muerte de una estrella puede generar algo nuevo: orden, ritmo, permanencia. En este documental exploraremos cómo nacen, cómo giran, por qué su radiación atraviesa galaxias enteras y cómo algunos de ellos se convierten en los relojes naturales del universo. Desde los primeros descubrimientos en radioastronomía hasta los púlsares milisegundo usados hoy para medir ondas gravitacionales, seguiremos el compás del tiempo cósmico. Si buscas documentales científicos serios en español, este es tu canal. Suscríbete y acompaña este viaje al corazón del tiempo cósmico. Cada giro, cada destello, es una nota más en la sinfonía del universo. Y si pudiéramos escuchar todos los púlsares al mismo tiempo, oiríamos una melodía regular, constante, infinita, la respiración misma del cosmos. Y entonces una pregunta inevitable surge. Si el universo tiene relojes, ¿qué está midiendo realmente? En algún lugar del espacio, el tiempo late. Todo comenzó con un ruido, una señal repetitiva, rítmica, que aparecía cada noche a la misma hora en los registros de un radiotelescopio en Cambridge. Era 1967. La joven astrónoma Jocelyn Bell Burnell analizaba las enormes tiras de papel en las que quedaban impresas las observaciones del cielo radioeléctrico. Entre cientos de líneas caóticas, un patrón se repetía cada 1337 segundos. Exactamente. Al principio, parecía un error instrumental. Luego, una interferencia de radio terrestre. Pero la precisión era tan absoluta que ninguna fuente humana podía explicarla. Cada pulso era idéntico al anterior, con una exactitud mecánica jamás vista en astronomía. El equipo de Bell Burnell pensó que podía ser una señal inteligente. La llamaron LGM1 por Little Green Men 1. Pero al poco tiempo aparecieron otras señales similares,
procedentes de diferentes lugares del cielo. La coincidencia era imposible. Aquello no era una transmisión, era un fenómeno natural repetido en toda la galaxia. La explicación no tardó en llegar. Las señales provenían de estrellas de neutrones en rotación, remanentes de estrellas masivas que habían explotado en supernovas y colapsado sobre sí mismas, dejando un núcleo del tamaño de una ciudad, pero con una masa superior a la del Sol. Estas estrellas giraban tan rápido y tenían campos magnéticos tan intensos que emitían haces de radiación desde sus polos, como un faro rotatorio. Cada vez que uno de esos haces cruzaba la línea de nuestra visión, un pico de energía alcanzaba los radiotelescopios en la Tierra. Un pulso perfecto, un latido cósmico. Desde entonces, se han catalogado miles de púlsares. Algunos giran una vez cada segundo. Otros, los llamados púlsares milisegundo, lo hacen hasta 700 veces por segundo. A esa velocidad, su superficie se mueve a una fracción significativa de la velocidad de la luz. La precisión de su frecuencia de rotación es tan alta que los astrónomos los usan como relojes de referencia celestial. Un púlsar puede mantener su ritmo durante millones de años, con una variación menor a una millonésima de segundo por siglo. En términos astronómicos, eso es equivalente a la inmortalidad. La estructura de un púlsar es una maravilla de la física extrema. Su núcleo está formado casi exclusivamente por neutrones compactos, sin espacio vacío entre ellos. La presión es tan intensa que los átomos pierden su identidad. No hay moléculas, no hay electrones en órbita, solo materia pura en estado de colapso cuántico. Ese nivel de densidad produce un campo magnético billones de veces superior al de la Tierra. Cuando la estrella gira, ese campo actúa como una turbina de energía, generando corrientes de partículas y radiación electromagnética que se proyectan a distancias de años luz. La energía liberada en cada pulsación es equivalente a toda la potencia de nuestro Sol, en varios días. Y sin embargo, esa energía se emite en un solo haz, tan estrecho que solo una pequeña fracción llega hasta nosotros. Por eso, ver un púlsar es un acto de coincidencia cósmica. Hay millones en la galaxia, pero solo vemos aquellos cuyos haces cruzan nuestra línea de visión, como si el universo guiñara un ojo en dirección a la Tierra cada vez que uno de ellos pasa. Con el tiempo, los púlsares se han convertido en instrumentos científicos de precisión. Los astrónomos los usan para medir la rotación galáctica, detectar ondas gravitacionales y hasta mapear el tejido del espacio-tiempo. Cada variación en su ritmo revela algo nuevo sobre la gravedad, la materia y el tiempo. Un conjunto de púlsares sincronizados actúa como una red de relojes cósmicos, una constelación de tiempo que permite a los científicos detectar vibraciones en el espacio causadas por colisiones de agujeros negros a millones de años luz de distancia. Y sin embargo, lo más extraordinario no es su utilidad, sino su origen. Cada púlsar nació de una explosión destructiva. De la muerte de una estrella surgió una máquina natural de precisión. El caos dio lugar al orden. En esa transformación hay una lección cósmica. El universo no teme al colapso, porque de él nace la estructura, y así, cada púlsar sigue girando, siguiendo el ritmo del tiempo universal. No como reliquia de una catástrofe, sino como su consecuencia perfecta. En el siguiente bloque descenderemos más profundo a su física. ¿Qué ocurre dentro de una estrella de neutrones? ¿Por qué su rotación puede mantenerse sin variar durante millones de años? ¿Y cómo sus campos magnéticos extremos definen la arquitectura del espacio-tiempo que las rodea? En el corazón de un púlsar no hay movimiento visible, pero sí una danza invisible de partículas y fuerzas. A simple vista parece una esfera compacta, fría, sin más que un ligero resplandor a su lado. Pero bajo esa calma aparente, la física está al borde del colapso. Imagina una estrella reducida al tamaño de una ciudad. En su interior, la materia ha sido exprimida más allá del límite atómico. Los electrones y protones se han fundido formando un océano denso de neutrones. No hay vacío. Cada centímetro cúbico contiene una masa equivalente a millones de toneladas. Esta estructura se llama materia degenerada de neutrones y es tan estable
que puede soportar presiones que destruirían cualquier otra forma de materia conocida. Por eso un púlsar puede girar cientos de veces por segundo sin desintegrarse. Su densidad extrema le da inercia suficiente para mantener la rotación durante millones de años casi sin fricción. Cada giro conserva energía como un giroscopio perfecto en el vacío. En la superficie, el campo magnético alcanza magnitudes inimaginables, hasta 10 a la 12 Gauss, miles de millones de veces superior al de la Tierra. Ese magnetismo arrastra partículas subatómicas y las acelera casi a la velocidad de la luz. De sus polos surgen haces de radiación, rayos X, gamma y ondas de radio, que cortan el espacio con precisión milimétrica. El resultado es una señal periódica perfecta. Cada pulso que llega a la Tierra es una rotación completa de esa estrella. Nada en la naturaleza conocida produce un ritmo tan constante. A escala cósmica, los púlsares son los metrónomos del universo. Su estabilidad es tan alta que incluso los relojes atómicos deben ajustarse a ellos para sincronizar redes de observatorios distribuidos en todo el planeta. Pero, ¿cómo puede algo tan violento volverse tan preciso? La respuesta está en su equilibrio interno. El colapso gravitatorio tiende a comprimir la materia sin límite. La presión cuántica de los neutrones, resultado del principio de exclusión de Pauli, impide que la estrella siga colapsando. Es una batalla entre la gravedad y la mecánica cuántica, y en ese punto exacto de equilibrio nace el púlsar. Cada rotación es la firma de ese pacto cósmico. Gravedad y energía girando al unísono, sin vencer una a la otra. No todos los púlsares son iguales. Existen los púlsares jóvenes, recién formados tras una supernova, que giran lentamente y emiten señales intensas. Y están los púlsares milisegundo, verdaderas centrifugadoras estelares que han sido recicladas por estrellas compañeras. En esos casos, la materia de una estrella cercana cae sobre el púlsar, transfiriéndole momento angular y acelerando su rotación. El resultado es un objeto que gira más rápido que una batidora de laboratorio, pero con una precisión absoluta. Algunos de ellos completan más de 700 rotaciones por segundo, con una desviación temporal inferior a 1/1000ª de segundo. En la práctica, son los relojes más estables del universo. Esa estabilidad convierte a los púlsares en herramientas para medir distancias cósmicas. Al analizar el retraso o la distorsión de sus pulsos, los astrónomos pueden detectar incluso las ondulaciones del espacio-tiempo causadas por objetos gigantescos, colisiones de agujeros negros, fusiones de galaxias, o la expansión misma del universo. En ese sentido, los púlsares funcionan como boyas luminosas en un océano invisible. Cada una emite su señal, y cualquier alteración en el tejido cósmico modifica la llegada de esos pulsos. Al medir esas variaciones, podemos ver lo que de otro modo sería invisible, la respiración del espacio mismo, pero también hay misterio. Algunos púlsares se detienen por segundos y luego reanudan su ritmo sin explicación. Otros cambian su brillo o su frecuencia de manera impredecible. Es como si algo, en lo profundo de su núcleo, ajustara el reloj de vez en cuando. Estas anomalías, llamadas glitches, podrían revelar procesos cuánticos aún no comprendidos dentro de la materia nuclear. Tal vez movimientos súbitos de las capas internas de neutrones superfluidos, o pequeñas fracturas en la corteza sólida que liberan energía almacenada durante siglos. Cada glitch es un mensaje cifrado del universo, una pista sobre cómo se comporta la materia cuando la física clásica deja de ser válida. Los púlsares no son simples relojes, son laboratorios naturales donde las leyes de la naturaleza se tensan hasta el límite. Cada rotación contiene información sobre cómo se comporta la materia, la energía, la gravedad y el tiempo cuando el universo se reduce a su mínima escala. En ellos, la frontera entre la astrofísica y la filosofía se vuelve difusa. ¿Qué significa medir el tiempo si el medidor mismo es una estrella muerta? En el próximo bloque, descenderemos a lo invisible, la relación entre los púlsares y los magnetars, las variantes más extremas de este fenómeno, donde el magnetismo y la rotación alcanzan límites tan altos que incluso la luz se curva ante su fuerza. Hay algo hipnótico en observar la regularidad de un púlsar. Su luz no titila, no vacila, no improvisa. Es constante, exacta, perfecta.
Cada destello que viaja por el espacio es una afirmación silenciosa del orden que persiste incluso en medio del caos. La muerte de una estrella produce un cuerpo que no se apaga, sino que late con precisión matemática. Y en esa paradoja, la del final que se convierte en ritmo, el universo parece hablarnos del equilibrio entre destrucción y permanencia. Si pudiéramos escuchar el pulso de miles de estos objetos al mismo tiempo, sería una sinfonía de frecuencias estables, una música sin principio ni fin. Cada púlsar seguiría su propio compás, pero todos formarían parte de un mismo orden invisible. En esa armonía cósmica hay una idea profunda. El universo no es solo expansión y azar, también contiene memoria, repetición y estructura. Los púlsares son su forma de medir el tiempo, de marcar el paso de los siglos galácticos con la exactitud de un reloj que nadie diseñó y que, sin embargo, no se equivoca jamás. Desde nuestra escala humana, medir el tiempo es una necesidad práctica. Sirve para construir, recordar, planificar. Pero para el cosmos, el tiempo parece ser otra cosa. No un número que avanza, sino un ritmo que se repite. Cada pulsación es un recordatorio de que el tiempo no es una flecha, sino una vibración, y que en el corazón de las estrellas, esa vibración sigue ocurriendo aunque no haya nadie para contarla. Los púlsares también conectan con algo más fundamental, la escala del orden natural. Son relojes porque reflejan una simetría inherente al universo, la misma que permite que las galaxias mantengan su forma, que los átomos giren alrededor de sus núcleos, que la energía se transforme pero no desaparezca. Todo gira, todo repite, todo pulsa, y los púlsares son el eco más puro de ese principio. Incluso en su aparente aislamiento, cada uno de ellos forma parte de una red mayor. Sus señales viajan durante miles de millones de años y terminan cruzando con las de otros púlsares, como si el espacio fuese un tejido de relojes sincronizados. Esa red cósmica, silenciosa, dispersa, pero precisa, se extiende mucho más allá de nuestra galaxia. Los astrónomos la usan hoy como referencia para detectar ondas gravitacionales, pero, más allá de la ciencia, también puede verse como una metáfora del orden oculto en la vastedad. Cada vez que un púlsar emite su destello, una fracción mínima de su energía se pierde en el vacío, y sin embargo continúa latiendo. Durante millones de años, como si existiera una voluntad física detrás de su persistencia, pero no es voluntad, es equilibrio, la ecuación perfecta entre lo que colapsa y lo que resiste. Esa constancia, ese ritmo inmutable, invita a pensar en el tiempo no como algo que pasa, sino como algo que permanece. Cada giro del púlsar es un recordatorio de que el universo no olvida, que incluso cuando una estrella muere, su pulso continúa resonando en el espacio, como una memoria luminosa grabada en la oscuridad. Los púlsares también revelan el vínculo entre la ciencia y la contemplación. El científico los estudia para medir, el filósofo los mira para comprender. Ambos buscan lo mismo: sentido. Porque en el fondo, observar un púlsar es observar el mecanismo más íntimo del universo, la regularidad que surge del caos, el orden que nace del colapso. A veces se dice que el tiempo es lo que impide que todo ocurra al mismo tiempo. Los púlsares, en cambio, parecen recordarnos lo contrario, que todo en el universo sucede dentro de un mismo ritmo, solo que en diferentes fases de la misma melodía cósmica. Y si el tiempo puede medirse por su pulso, entonces cada destello que vemos en el cielo es una marca en el compás del infinito. En el próximo bloque exploraremos esa precisión llevada al extremo: los púlsares magnetizados, los magnetars, donde el campo magnético es tan violento que deforma el espacio y el tiempo mismos, transformando el ritmo en pura energía. En apariencia, un púlsar es una simple esfera luminosa girando en el vacío, pero su estructura interna es una de las más complejas del universo. En ella conviven tres fuerzas fundamentales: la gravedad, el magnetismo y la mecánica cuántica. Su equilibrio es tan preciso que un pequeño cambio en cualquiera de ellas podría destruir la estabilidad del sistema entero. En el centro de un púlsar no hay átomos. La presión gravitatoria ha comprimido toda la materia hasta convertirla en un fluido superdenso,
formado casi en su totalidad por neutrones. Cada centímetro cúbico contiene más masa que el monte Everest. A esa densidad, la materia se comporta como un superfluido cuántico, sin fricción, sin viscosidad, en rotación perfecta. Este núcleo actúa como el volante de un reloj cósmico, almacenando energía rotacional durante millones de años sin perder impulso. Por encima del núcleo se encuentra una delgada corteza sólida, de apenas unos kilómetros de espesor. Está formada por iones pesados y una red cristalina tan rígida que puede soportar presiones 1000 billones de veces mayores que las de cualquier material terrestre. Sin embargo, esa misma rigidez puede romperse. Cuando el núcleo y la corteza no giran exactamente al mismo ritmo, se acumula tensión. Y cuando esa tensión se libera, la estrella salta levemente hacia adelante, acelerando su rotación en una fracción diminuta. Ese fenómeno se llama glitch, un parpadeo temporal del universo. La rotación de la estrella, combinada con su densidad extrema, convierte al púlsar en un gigantesco imán. Su campo magnético puede alcanzar los 10 elevado a 12 Gauss, capaz de doblar trayectorias de partículas subatómicas y generar haces de radiación que viajan a la velocidad de la luz. Esos haces surgen de los polos magnéticos, no de los ejes de rotación. Por eso, cada giro produce un pulso observable. Cuando el haz apunta a la Tierra, vemos un destello. Cuando se aleja, desaparece. El resultado es un ritmo perfecto, como la luz de un faro cósmico girando en la noche galáctica. La estabilidad del pulso depende de la simetría entre el campo magnético y la rotación. Si ambos ejes están bien alineados, el púlsar puede emitir señales invariables durante millones de años. Si se desajustan, la frecuencia fluctúa, pero siempre dentro de márgenes minúsculos. Esa microoscilación ha permitido medir con precisión los movimientos de la galaxia misma. La rotación de un púlsar no se mantiene sola, es el resultado de un balance cuántico continuo. Cada partícula del núcleo contribuye al momento angular total. Si la estrella pierde energía, el superfluido interno reorganiza sus vórtices microscópicos para compensar la pérdida. En términos humanos, sería como si un reloj reajustara sus engranajes por sí mismo para no perder un solo segundo. Por eso los púlsares milisegundo son tan estables. Han alcanzado un punto en el que la fricción, la presión y la radiación se equilibran en una armonía física casi perfecta. Aunque parecen eternos, los púlsares envejecen. Cada emisión electromagnética les roba una fracción diminuta de energía rotacional. Con el paso de los milenios, esa pérdida los ralentiza hasta que dejan de emitir pulsos. Se convierten entonces en estrellas de neutrones silenciosas, cuerpos fríos, invisibles, que solo existen en la oscuridad. La transición es lenta, casi imperceptible, como el envejecimiento del propio universo. La verdadera belleza de un púlsar no está en su luz, sino en su estabilidad. Cada giro, cada pulso, es la manifestación de una geometría exacta entre el espacio, el tiempo y la materia. El púlsar no marca el paso del tiempo, lo crea, lo define, lo repite. Desde la perspectiva de la física, su existencia demuestra que el tiempo puede tener frecuencia. No es solo duración, sino ritmo. Y mientras siga girando, mientras sus haces sigan cruzando el vacío, el universo conservará su metrónomo más perfecto. En el siguiente bloque, entraremos en la zona más intensa de este fenómeno, el límite donde la materia y el magnetismo colisionan con la energía pura, el reino de los magnetars, las estrellas que llevan el concepto de precisión a la frontera de la violencia cósmica. Hay un punto en el que la estabilidad deja de ser calma y se convierte en tensión perfecta. Ese punto es un magnetar, un púlsar llevado al límite, donde el campo magnético no solo ordena la materia, la domina. Un magnetar no gira más rápido que un púlsar común, pero cada centímetro de su superficie es un océano hirviente de líneas de fuerza. El magnetismo allí es tan intenso que podría borrar toda la información magnética de la Tierra a una distancia de decenas de miles de kilómetros. Su energía no se manifiesta en forma de luz estable, sino en erupciones, descargas repentinas de rayos X y gamma que liberan, en fracciones de segundo,
la misma cantidad de energía que el Sol en 100.000 años. Estas tormentas magnéticas son el verdadero corazón del púlsar. No representan desorden, sino el recordatorio de que incluso el orden extremo puede generar violencia contenida. La superficie del magnetar es una corteza sólida, pero sus campos internos se retuercen constantemente. Cuando uno de esos lazos magnéticos se rompe, libera una oleada de energía que sacude el espacio y altera su ritmo. Durante un instante, el reloj cósmico se descompasa. Luego, vuelve a sincronizarse, como si el universo respirara entre pulsos. Desde la distancia, esa energía llega a nosotros como un eco invisible, una ráfaga de radiación que atraviesa constelaciones y se dispersa en silencio. No hay sonido, no hay color perceptible, solo la vibración pura del espacio. Los magnetars son raros. Por cada 1000 púlsares, apenas uno alcanza ese estado, y duran poco. Sus campos se debilitan en unos pocos miles de años, hasta que la estrella vuelve a una fase más tranquila. Pero mientras existen, se convierten en los faros más poderosos del cosmos. Cada explosión de un magnetar ilumina regiones enteras de la galaxia, como si el universo encendiera un relámpago solo para recordarse a sí mismo que aún respira. En ellos, la frontera entre la materia y la energía se desdibuja. El magnetismo es tan fuerte que deforma el propio espacio-tiempo, alterando las trayectorias de la luz y retorciendo las líneas de campo como cintas luminosas suspendidas. Lo que vemos, o creemos ver, es una geometría de fuerzas que desafía la intuición humana, campos cruzados, tensiones invisibles, una arquitectura dinámica de pura energía contenida. El magnetar representa la versión más extrema del concepto de reloj cósmico. Ya no mide el tiempo, lo altera. Cada erupción cambia su frecuencia, rompe la regularidad, añade una nota disonante a la sinfonía del universo. Y sin embargo, esa disonancia también tiene un patrón, una cadencia que se repite, una secuencia que obedece leyes tan precisas que los científicos pueden predecir su eco. En el corazón de estas tormentas hay algo más que física. Hay una forma de permanencia nacida del caos. El magnetar enseña que incluso la violencia puede tener ritmo, que la energía más pura también puede ser exacta. Cada estallido no es un error, sino una recalibración del equilibrio universal. La estrella se ajusta, el cosmos se corrige, y el reloj del universo continúa. Si el púlsar común representa la regularidad, el magnetar encarna el límite, la frontera donde la materia deja de obedecer a la intuición y comienza a obedecer solo a las leyes fundamentales. Allí, el tiempo parece vibrar en lugar de fluir, y cada vibración es un recordatorio de que el universo no es estático, sino una inmensa orquesta de frecuencias, cada una interpretada por una estrella que alguna vez murió. En esos instantes de silencio posterior a la erupción, cuando el magnetar vuelve a su estado de calma, queda suspendido algo más que radiación. Queda la memoria de haber liberado el exceso de energía que el universo no podía sostener. Y entonces, una vez más, vuelve el pulso, regular, exacto, constante, como si nada hubiera ocurrido. En el próximo bloque exploraremos lo que ocurre cuando intentamos medir ese orden, cómo los púlsares permiten detectar ondas gravitacionales, cómo desafían la noción de tiempo lineal, y qué nos dicen sobre los límites del conocimiento humano cuando el universo se mide con el latido de estrellas muertas. A veces comprender un púlsar no es solo un acto de ciencia, es un intento de escuchar el tiempo mismo. Cada vez que un radiotelescopio capta una de sus pulsaciones, el ser humano se asoma a una precisión que supera cualquier medida creada en la Tierra. Y sin embargo, incluso con toda nuestra tecnología, solo percibimos una fracción de lo que ocurre en su interior. Los púlsares son tan exactos que parecen predecibles, pero cuanto más los estudiamos, más descubrimos que esa regularidad no es absoluta. Cada tanto, un destello se adelanta, una rotación se detiene, una señal desaparece durante un instante. Pequeñas imperfecciones que revelan algo profundo, que incluso la perfección cósmica está hecha de fluctuaciones.
Esas variaciones, los llamados timing noise, son el susurro del universo recordando que la certidumbre es una ilusión. Ni siquiera las estrellas más estables escapan al cambio. El conocimiento humano avanza midiendo, comparando, calculando. Pero en los púlsares, medir se vuelve un acto de humildad. Cada decimal exacto que registramos depende de un objeto que, a su vez, está sujeto a leyes aún no comprendidas. La precisión se apoya sobre el misterio. Cuando los científicos usan los púlsares para detectar ondas gravitacionales, no observan la onda directamente, solo miden pequeños retrasos en sus pulsos, distorsiones minúsculas provocadas por la expansión y contracción del espacio-tiempo. Una variación de nanosegundos es suficiente para registrar la colisión de agujeros negros a millones de años luz. Es decir, observamos el universo a través del temblor de su reloj. Así, los púlsares se convierten en testigos del tejido de la realidad. Cada uno mide una porción del cosmos, y juntos forman una red que detecta los ecos de lo invisible. Pero hay algo más. Estas mediciones no solo revelan el universo externo, también nos muestran el límite de nuestra capacidad para entenderlo. Por ejemplo, sabemos que el núcleo de una estrella de neutrones está hecho de materia exótica, pero no podemos reproducirla en la Tierra. Ningún laboratorio puede simular esas presiones ni esas temperaturas. Así que todo lo que sabemos proviene de la observación indirecta, la luz, los pulsos, la frecuencia. Miramos el universo a través de sus efectos, y aún así, esa mirada nos ha permitido medir la constante más sutil de todas, la del tiempo cósmico, porque cada púlsar es una unidad de duración universal, una marca que existe independientemente de quién la observe. En esa idea se encuentra el límite del conocimiento humano, no el límite por falta de herramientas, sino porque la naturaleza misma del universo parece diseñada para ser medida solo hasta cierto punto. Más allá, todo se vuelve frecuencia, vibración, energía sin forma. Y allí es donde la ciencia se encuentra con la contemplación, donde la precisión se convierte en poesía cuántica. Los púlsares nos recuerdan que entender no es poseer el conocimiento, sino escuchar su ritmo. Medir el tiempo no nos hace dueños de él, solo testigos de su paso. Así como los astrónomos esperan pacientemente el siguiente pulso, nosotros también esperamos comprender el siguiente misterio. Y cada vez que llega, el universo parece repetir el mismo mensaje. La precisión no excluye la belleza, la medida no elimina el asombro. El límite del conocimiento no es una muralla, sino una vibración que nos invita a seguir escuchando. Y mientras lo hagamos, seguiremos traduciendo el latido de las estrellas en la lengua de la razón. En el último bloque cerraremos el ciclo. Reflexionaremos sobre qué significa que el universo mida su propio tiempo, por qué esa regularidad cósmica nos incluye y cómo, en cada púlsar, puede verse el reflejo más exacto de nuestra búsqueda de sentido. El universo no late al azar. Cada segundo que pasa en la Tierra está acompañado por miles de pulsos invisibles que recorren el espacio como ecos de relojes distantes. Son los púlsares, las agujas más precisas del tiempo cósmico. Durante milenios la humanidad midió el tiempo mirando sombras, observando el sol, siguiendo el ritmo de los días. Hoy, los científicos miran más lejos. Ya no usan arena ni engranajes, sino estrellas muertas que giran en la oscuridad. Y sin embargo, la búsqueda sigue siendo la misma. Comprender cuánto dura un instante. Cada púlsar que descubrimos redefine esa medida. Nos recuerda que el tiempo no es una línea, sino una serie de repeticiones, una melodía grabada en la materia misma. El universo no necesita observadores para seguir midiendo. Los púlsares seguirán girando cuando ya no exista la Tierra, cuando ninguna conciencia humana registre su pulso. Ellos seguirán allí, marcando el paso de un tiempo que no pertenece a nadie, y en esa indiferencia cósmica hay una forma de belleza, la permanencia sin propósito, la precisión sin necesidad de testigo. Si en el pasado el cielo fue un misterio, hoy es también un espejo. Cada pulsar refleja la obsesión humana por medir, por ordenar lo que parece infinito, por convertir el caos en secuencia.
Pero el verdadero aprendizaje quizás sea el contrario, entender que el orden no necesita justificación, que el universo no late para ser comprendido, sino porque su naturaleza es vibrar. Ver un púlsar es mirar el eco de una estrella que ya no existe, y aún así continúa marcando el ritmo del cosmos. Es la prueba de que incluso la destrucción puede transformarse en estructura. La muerte generó precisión. El colapso dio origen al orden. La desaparición creó memoria. Cada destello que llega a nosotros ha viajado millones de años por el vacío, y sin embargo, llega exactamente cuando debe. Ni antes, ni después. Esa exactitud, esa lealtad del universo a su propio ritmo, nos conecta con algo que trasciende la ciencia. No es fe, ni dogma, ni misticismo, es contemplación. La comprensión de que el cosmos no busca significado, pero lo contiene. Si el tiempo puede medirse con estrellas muertas, entonces quizás la permanencia no dependa de la vida, sino del ritmo con el que una existencia resuena en el vacío. Y tal vez eso sea todo lo que somos, una vibración más, breve, dentro de una sinfonía de millones de pulsos. Así, los púlsares dejan de ser objetos distantes y se convierten en metáforas precisas, relojes que no marcan horas, sino la persistencia del orden, recordatorios de que el universo sigue funcionando aunque nadie lo observe. Y quizás, solo quizás, en esa constancia haya una lección más simple que todas las fórmulas. El universo no teme repetirse, porque en cada repetición se reinventa. Suscríbete, no por moda, sino por curiosidad, porque cada documental de Kaizen Ciencia es otro pulso en el reloj de la comprensión.